es el, como podríamos decir, es el paso siguiente o está dentro del mismo llamado a ser hijos. El llamado que vamos a hablar hoy día es el llamado a ser santos. El llamado a ser santos. Aleluya, qué hermoso, qué lindo. Todos los que conocemos a Jesucristo hemos recibido este llamado, porque Dios lo quiere. Él lo quiere y Él lo ha determinado. Porque santo significa dedicado o consagrado a Dios. Una persona santa está dedicada o está consagrada o apartada. ¿Se acuerda de Ana que oró y dijo: Señor, si me das un hijo varón, yo lo dedicaré? Esto es, lo consagraré, ¿cierto? Lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, dice, jamás pasará navaja sobre su cabeza. Tenemos la historia de Sansón, el hombre que Dios usaba con fuerza y con poder, y también había sido consagrado a Dios. Bueno, ¿para qué decir nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista y muchos hombres de Dios que aparecen en la Escritura? Santos, dedicados a Dios. Cada persona que ha conocido a Jesús ha recibido este mismo llamado a la dedicación, a la santidad o al estar dedicado o consagrado para Dios. Pero vamos a la palabra. ¿Qué les parece, mis amados? Romanos 1:1 habla este hombre que dice que fue injuriador, perseguidor, alejado del Evangelio, pero aquí vemos al apóstol San Pablo. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, santo para el Evangelio de Dios. Eso. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Esa palabra apartado significa santificado o santo, dedicado a, entregado a, para el Evangelio de Dios. Pablo el apóstol. Romanos 1:7, aquí le habla el apóstol Pablo ahora a los hermanos que están en Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo repite varias veces el apóstol San Pablo. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos o dedicados, llamados a ser consagrados a Dios. Aleluya, es un llamado, no se olvide, es un llamado de Dios. No es una opción, es parte del llamado a ser hijos. Dice a los hermanos que están en Roma: ustedes han sido llamados a ser santos, llamados a ser santos. 1 Corintios 1:1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con todos los que invocan el nombre del Señor. ¿Se acuerda? El Señor dijo, muchos me dirán, Señor, Señor. Dice, con todos los que invocan el nombre del Señor. Dice que el que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Pero dice Pablo, ahora no le está hablando a los de Roma, le está hablando a los de Corinto. Y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, o sea que han sido dedicados, santos, santificados, es prácticamente lo mismo, llamados a ser nuevamente santos. Estamos ratificando la enseñanza esta noche, el llamado a ser santos. Y también dice a todos los que han sido llamados por Dios en cualquier lugar. No dice que los de Chile están exentos de esto, o los de Estados Unidos, porque ya es más moderno todo, o los que están allá en Medio Oriente. No, dice, todos los que invocan el nombre del Señor han recibido este mismo llamado a ser dedicados, consagrados o apartados para Dios. Gloria a Dios, amén. Hemos sido santificados, amén. Es un llamado de Dios para nuestras vidas, pero también Él ya nos dio una cuota de santificación, ya nos apartó, ya nos escogió para Él. Santificar es literalmente poner aparte para un uso o propósito especial. Gloria a Dios, diga usted conmigo, soy santificado. Amén. He sido puesto aparte, he sido apartado para un propósito especial. Aleluya. Judas 1. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en
Jesucristo. Dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hemos sido santificados, hemos sido apartados para un uso especial, para un propósito especial del Señor. Amén. Y nosotros debemos obedecer, dice, a los llamados, santificados en Dios Padre. Él nos llama, pero también nos santifica, nos da esa cuota de que nos marcó, nos selló, dice la Biblia, con su Espíritu, ¿cierto? Para un propósito especial. Y depende de nosotros el obedecer, ¿cierto? A ese llamado que Él nos dio y a esa cuota de santificación que ya nos entregó. Jesucristo nos santificó por su sangre en la cruz. Hebreos 10:10. En esa ofrenda somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Amén. Dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de nuestro Señor. Amén. Y dice que fue su ofrenda o su sacrificio suficiente como para ser presentado una sola vez y para siempre por nosotros. Fuimos santificados mediante esa ofrenda que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros le conocimos a Él, ¿cierto? Inmediatamente fuimos santificados, fuimos apartados para un uso especial. No porque fuésemos nosotros mejores que otros, sino mediante el cuerpo, la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, hecho una vez y para siempre. Amén. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Amén. Es poderosa la sangre del Señor Jesucristo. Es poderoso lo que Él hizo en la cruz. Es poderoso. Amén. Aunque las tinieblas consideraron la muerte de nuestro Señor en la cruz, ¿cierto?, como una derrota, en realidad era una gran victoria. Y lo es hasta este día. Una gran victoria. Porque con su muerte y con su sangre dice que nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados, ¿cierto? A los que hemos creído en Él. Él nos apartó para un uso especial y específico, que es ser sus hijos, ¿cierto? Y predicar el Evangelio. Quería explicarle un poquito algo que es súper conocido. Usted ha escuchado hablar de Santa Teresa de los Andes, de San Pancracio, de San Expedito y muchos santos más, ¿cierto? Incluyendo San Pablo, San Pedro, ¿cierto? Que se celebra en algunos lugares, ¿cierto? Y se le menciona como los santos. La diferencia bíblica de esta doctrina que se enseña principalmente en la Iglesia Católica, que es santificar o declarar santo a una persona, se basa en las obras que esta persona tuvo. Es decir, que fue una persona muy buena, que entregó todos sus bienes, ¿cierto? No sé, que hizo muchas cosas, entonces se analiza aquello y se le dedica o se le declara el nombre de santo. Por eso se le llama San Pancracio, santo. Nosotros hemos sido santificados, nosotros somos santos, según la Biblia. Todos los que hemos creído en Jesús y según estos versículos que mi esposa acaba de hablar. Y más que los versículos que aparecen en la Biblia, es la venida de Jesús y su sangre la que a nosotros nos hizo santos. No es entonces por las obras que alguien haga que se declara santo. Esto es el que estaba en la cruz al lado del Señor, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él entró al paraíso o al cielo porque era santo, porque al cielo no se puede entrar si no somos santos. Pero no la santidad que viene por las obras, porque no por obras para que nadie se gloríe, sino la santidad que viene por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es como, lo hemos tratado de explicar de la siguiente manera: es como que Dios Padre te ve a ti y te ve sucio, cochino, pecador y muchas cosas más, y ve la humanidad. Este eres tú, vamos a poner esto aquí, puede colocarlo usted, así afirmarlo ahí, y Dios Padre te está mirando negro. Bueno, esto no es negro, yo soy medio daltónico, pero esto es negro. Es negro, yo lo veo amarillo, no, mentira, negro, ¿cierto? Esto es negro, y Dios te ve así, ¿cierto? Pecaminoso, con maldad, con muchas cosas malas, Dios Padre. Pero cuando Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y alguien invoca el nombre del Señor, es como que el Padre te mirara a través de estos lentes que me voy a colocar yo, pero estos lentes fueran ya con la sangre de Jesucristo. Y cuando Dios te ve a través de la sangre de Jesús, y ya Dios te ve limpio, ya no te ve como lo que tú has sido, porque tú invocaste el perdón y la gracia de Dios. Y a eso le llamamos santificación por medio de Jesucristo, la redención, el perdón de nuestros pecados.
Entonces somos santos. Los que hemos creído, los que hemos invocado su nombre, ya tenemos un grado de santidad, pero no es por las obras. Por eso Efesios cuando dice no por obras, Efesios 2:9, para que nadie se gloríe, para que ninguna persona diga es que yo fui el mejor de todos los cristianos y le daba toda mi platita a los pobres. Y le entregué mi IFE, mi bono COVID, no sé, le entregué el 10% a toda la población o hice, no sé, muchas ollas comunes, lo cual es bueno. Y todos aquellos que fueron canonizados como santos en la Iglesia Católica, no podemos decir que hicieron cosas malas. Lo que estamos diciendo es que delante de Dios dice que todas nuestras obras no son nada, porque la única obra perfecta que Dios hizo fue la que hizo el Señor Jesucristo. Así que muy buena noticia para nosotros. Tenemos una muy buena noticia, mejor que la del IFE, mejor que la del 10% o el 100%. Hemos sido santos por la sangre del Señor Jesús. Así que diga conmigo, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Todos somos santos los hijos del Señor que hemos creído e invocado su nombre ya. Tenemos entonces la santidad. Entonces no tenemos necesidad de que esperemos a que nos canonicen. Por eso decimos, Pablo le decía a los santos que están en Corinto, a los santos que están allá. Como decía Darío Sala, somos santos defectuosos. Todavía tenemos que cambiar muchas cosas, pero a los ojos de Dios, Él ya nos ve santo. Con su sangre nos ha limpiado. Qué hermosa noticia, ¿cierto? Una muy linda noticia. Bueno, tenemos esta bendición de que nosotros estamos en la tierra y continuamos viviendo. El que se murió al lado del Señor Jesús, hoy estará conmigo en el paraíso. Él no siguió viviendo en esta tierra. Nosotros sí seguimos viviendo. Y tenemos que vivir la vida en Cristo, ¿cierto? Conforme a estar a lo que Él decíamos delante, apartado o santificado. Bueno, ¿qué es lo que es Dios? Hablemos un poquito de qué es lo que es Dios. Una de las mayores cualidades, Dios es amor, obviamente, pero el amor está fundado también en su santidad. Es decir, en la pureza, porque no hay amor sin pureza. Cuando uno dice amar, el amor incluye pureza, incluye limpieza, incluye no maldad. Entonces, como Dios es amor, Dios tiene una cualidad tremendamente grande también en Él, y es que Dios es un Dios santo. Porque no existe amor sin santidad. Dios es un Dios santo, apartado del mal, y quiere que participemos de su santidad. Entonces, en Dios no existe maldad. No hay ningún indicio de maldad. Y cuando se halló maldad en el cielo, que fue a través de este querubín protector, que fue echado del cielo, que hoy en día anda rondando la tierra y haciendo maldad hasta el tiempo que sea echado al lago que arde con fuego, azufre o atado por 1000 años, entonces, hermano, Dios no permite la maldad en el cielo. No existe maldad. Entonces Dios es santo, es puro, es bueno. Amén. No hay maldad, es apartado del mal. Y Dios quiere que participemos de aquello. Y el primer paso es recibir a Jesús. Nadie puede ser santificado. Por eso es una locura tan grande querer cambiar a una persona. Hoy día tú hablabas por teléfono, ministrando a una hermana por teléfono, ¿te acuerdas? Y decía que esa persona que hablaba contigo, decía que otra persona que quería ir a la iglesia, decía, yo quiero convertirme, quiero entregarme a Dios, por no sé qué motivo era, ya por arreglar una situación sentimental. Me voy a entregar a Dios para arreglar esta situación sentimental. Y la persona le decía, no te puedes entregar a Dios de esa manera, porque no es lo que Dios te está pidiendo. La manera es que tú te entregues a Dios creyendo en su Hijo Jesús y que eres un pecador, que necesitas el cambio que Cristo te quiere dar. Entonces, a eso llamamos santificación. Hacer cambiar a una persona por la fuerza no sirve. Lo primero que una persona tiene que, para poder cambiar, no es cambiar, es recibir a su Hijo Jesús, porque Él es la santidad de Dios. Si usted nos preguntara a nosotros cómo llegamos al camino del Señor, ¿cómo llegamos, cierto? Todos. ¿Cómo llegamos? Sucios, cochinos. ¿Qué hicimos? ¿Cambiamos? No, nos acercamos a Él, al puro, al santo, al bueno. ¿Cierto? Entonces, no intente cambiar a las personas antes de llamarlas a Jesús, antes de que vengan a Cristo. No intente que cambien. Si tú dejas de fumar, te entregas a Dios. Si dejas de tomar, entrégate a Dios. No es así. O cambia tu ropa para que... No, primero tienes que venir a Jesús, porque Él es la santidad de Dios. Entonces, Dios quiere que participemos de su santidad. Primera de Pedro 1:15, por favor, y 16 también. Primera de Pedro 1:15 y 16.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquel que os llamó, dice, es santo o apartado de toda clase de mal. Ustedes también, dice, sean así, apartados de toda clase de mal en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean apartados, sean santos, apartados del mal, porque yo soy santo. Entonces hay muchas personas que confunden y no entienden que este llamado incluye el vivir apartado del mal. En la santidad hay dos partes, acercarse a Dios y la segunda, apartarse del mal. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. De nuevo, a veces se da cuenta, Tesalonicenses 4:7, no nos ha llamado Dios a continuar en la inmundicia, sino a santificación, o sea, a vivir una vida de dedicación y apartamiento de las cosas que sean lejos de su naturaleza, lejos de cómo Él es santo. Aleluya. Debemos presentar voluntariamente nuestro ser ante Él. Aleluya. Esto es muy importante, porque como dice, ¿cierto? El título, el tema en cuestión, es un llamado que Dios nos hace a ser santos. Pero nosotros debemos presentar nuestro ser, obedecer a este llamado, presentando todo nuestro ser. Romanos 6:19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Aquí habla, ¿cierto?, de que uno tiene que hacer ciertas cosas y dejar otras cuantas. Dice así, como alguna vez presté a lo mejor mis manos para el robo, ¿cierto? O para la violencia, mi boca tal vez para, no sé, la murmuración o los garabatos, en fin. Ahora presente mis miembros, ¿cierto?, mi cuerpo para la santificación, para estar apartado para el Señor, para seguir lo bueno, para orar por los enfermos. Ahora utilizo mis manos, ¿cierto?, para bendecir aún a los que me ultrajan, ¿cierto?, nos persiguen. Dice la palabra de Dios que así como presenté mis miembros, ¿cierto?, para la iniquidad, ahora los presento para el servicio de Dios. Por eso es tan como triste, ¿cierto?, cuando una persona estaba en el mundo y presentaba sus miembros para la iniquidad hasta que las velas no ardan, ¿cierto?, hasta el último suspiro estaba ahí haciendo lo malo, y una vez que se convierte a Cristo, es que otra vez vamos a ir a la iglesia. No, pues con mayor razón y con más ganas. Se dice que así como presentamos nuestros miembros para la injusticia, ¿cierto?, para la impiedad que nos llevaba a la destrucción y a la perdición, así con mayor ganas debemos presentar nuestros miembros, ¿cierto?, para servir a la justicia, nuestros miembros para la santificación, para el servicio del Señor, para la alabanza del Señor. Amén. Romanos 6:19. En la Nueva Versión Internacional dice, hablo en términos humanos por las limitancias de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, y ofrézcalo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Amén. La única diferencia que hay aquí en estos dos servicios, ¿cierto?, que en los cuales teníamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, es que en el servicio anterior nosotros estábamos cautivos. Aunque no quisiéramos ir, íbamos, porque estábamos atados, vendidos al pecado. Amén. Pero hoy nosotros fuimos libertados de ese yugo, de esas cadenas que nos conducían a la condenación y que ya nos tenían condenados. Fuimos libertados y fuimos trasladados a este nuevo reino. Y en este nuevo reino nosotros voluntariamente presentamos nuestros cuerpos por alegría, por amor, por gratitud, por gozo, ¿cierto?, para el servicio de nuestro Señor precioso, que nos amó con ese amor eterno y nos rompió todas las cadenas que nos ataban. Amén. Dice, antes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. Aunque no tuviéramos ganas, lo hacíamos igual porque íbamos cautivos, ¿cierto? Y otros también, en algunas ocasiones le poníamos ganas también, ¿cierto? Dice, ahora ofrézcanlos para servir a la justicia, que lleva a la santidad, es decir, a estar apartado para Dios y alejado de lo malo. Gloria a Dios. Y de repente decimos, hermano,
si te acercas a Dios, Él te va a cambiar tu corazón. Y vamos a orar, decimos nosotros. ¿Qué te estamos dando el Señor? No yo. Esto mismo que estamos transmitiendo ahora. ¿Qué te está llamando el Señor? Te está diciendo, vamos, si te acercas a mí, más, ofrécete más santidad y más te parecerás a Dios. Nuestro llamado también dentro de la santidad es a presentar nuestro corazón a Él en santidad. ¿Qué es corazón? Según lo que hemos aprendido nosotros, es mente, pensamiento. Cuando tenemos este llamado, hermano, nuestro corazón se ofrece a Él en santidad. Queremos limpiar nuestro corazón. Le ha dicho usted al Señor, seguro conmigo, Señor, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Qué hermoso, ¿cierto? Primera de Pedro 3:15, cambia mi mente, Señor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Al principio dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Yo no sé si a usted le pasa o le pasó esto, pero por lo menos yo cuando llegué a la iglesia tenía la mente, yo venía de lugares bien oscuros, entre comillas, ya muchos saben el testimonio, en este caso mío, de que yo era un músico nocturno y muchas cosas más, y la verdad que le entregué el corazón, o Dios me llamó en realidad, y Él me dijo, te saco de la inmundicia, me dijo una profecía cuando estaba el primer día ahí, yo estaba dudando si le recibía en mi corazón. Y el Señor me mandó una profeta y me habló una hermana que nunca había visto. Y mientras yo pensaba en lo fácil que había retirado mi vida esa semana, el día sábado anterior me había retirado de la música en un lugar nocturno. Yo tocaba en Valparaíso, en un lugar que se llama La Puerta del Sol. Y durante 8 años yo tocaba y había querido muchas veces salir de ese asunto porque yo tenía otro trabajo y la verdad que pasaba puro durmiendo en la semana y mal humor y muchas cosas más. Y quería estar más tiempo tranquilo. Y no podía, eran cadenas pesadas que tenía hacia el trago, hacia el trasnoche y muchas cosas más. Bueno, antes de ir a la casa de iglesia a recibir al Señor, ese día sábado hablé con los músicos y dije, me retiro. Pero fue una fuerza especial. Yo no estaba convertido, pero ya había algo trabajando de Dios ahí. Y bueno, ese miércoles vamos a la casa de iglesia y el hermano me dice, ¿quieres recibir a Jesús? Y dije, no sé si lo quiero recibir porque no estoy preparado y muchas cosas más. Y el hermano, bueno, se quedó ahí pausado mientras yo estaba ahí y los hermanos lloraban, todos porque lloraban y hablaban en lengua, muchas cosas más. Y de repente el pensamiento a mí se me trasladó al lugar nocturno donde yo estaba tocando y me vino una sensación de alivio y de descanso cuando yo pensaba en lo que me había retirado ese sábado anterior y cómo ahora podía estar en mi casa por primera vez un fin de semana. Y digo, oh, qué rico que pude tener el valor y yo tuve la fuerza para retirarme. Y yo tuve la fuerza y la hermana levanta la voz, la profeta, y me dice, yo fui. Yo, el Señor, te saqué de ese lugar. Ella no me había visto nunca, ella no sabía nada. Y yo te saqué de ese lugar, me dijo, para que no sirvas más a esa inmundicia. Me dijo, me habló fuerte y duro, fue fuerte. Sino que me sirvas a mí, me dijo. Me habló, me profetizó el ministerio inclusive. Yo quedé así, ahí recibí al Señor. En mi vida, en mi corazón. Y sabe que comenzó en ese momento algo especial en la mente. Porque la mente de Dios se empezó a llegar aquí. Pero yo estaba recién yendo a la iglesia, entonces todavía traía una mentalidad de afuera. Entonces traía muchos pensamientos aquí. A medida que el hermano hablaba la palabra, reunión tras reunión, la mente se empezó a santificar. Y hermano, pero cuando estaba recién, reconozco, iba a la iglesia y miraba a un hermano y miraba a otro y tenía un pensamiento así todavía. Pero en mi mente nació esto que dice aquí en 1 de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ¿sabe qué, mi hermano? Es hermoso porque el hermano predicaba, yo iba a las casas de iglesia y escuchaba así al hermano y un día el hermano hablaba sobre el amor. Todavía me acuerdo el hermano Julio decía, el amor es paciente, es sufrido. Y yo decía, oh, qué bonito. Eso quiero para mi mente, eso quiero para mi corazón. Entonces tú comienzas a querer tener esas cosas. Santificad a Dios el Señor en tu mente, en tu corazón. Si ves que algo es malo, algo es torcido, no lo aceptes en tu vida. Señor, no, yo quiero ser más como tú. Quiero tu santidad, quiero tus pensamientos puros. ¿Cuántas veces pensamos con malicia?
¿Se ha dado cuenta cómo venimos de maliciosos del mundo? Las canciones hablan de malicia. Los comentarios en la calle hablan de malicia. Tu familia habla con malicia. Todo lo encuentra en la maldad. Tú dices algo y al tiro el doble sentido. A eso está diciendo, santificad al Señor en vuestros corazones. O sea, que tu mente, yo no sé, muchos de los que están viendo hasta ahora la transmisión se van a interpretar conmigo, pero a veces yo ando por la calle, no sé si te ha pasado así, o andamos en algún lugar y uno escucha hablar a alguien y esa persona está diciendo, no sé, hasta un garabato, no sé qué palabra, y uno escucha amén o aleluya. Y uno dice, oye, dijo, no, papá, si dijo otra cuestión, oye, yo me río, escuché que dijo gracias Señor o aleluya, y está diciendo otra cosa la persona. Pero gracias a Dios que nuestra mente se ha estado cambiando, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes que me están viendo la transmisión hasta ahora pueden decir, sí, me pasa. Mi marido me dijo algo y yo le digo amén o le digo gracias, no sé. Y de repente pasa que tu mente empieza a cambiar y es bonito eso. Que santifiquemos al Señor en nuestros corazones, que no le veamos la maldad a todas las cosas. Cambiemos entonces, hermanos, seamos santos como Dios es santo aquí. Primero, inclusive, antes del cuerpo. El cuerpo es importante, amén. El cuerpo es importante, pero primero nuestro corazón. Escuchemos esta palabra esta noche que Dios te está hablando. Tu mente, no pienses de mala manera. Dice el Señor, lo honesto, lo puro, lo que es de buen hombre, en esto pensad. Santifiquemos al Señor. Piensa siempre en tu mente, ¿cómo pensaría Jesús? ¿Le gustaría que fuera yo a ponerle así un golpe a alguien? ¿Le gustaría a Jesús eso? ¿Le agrada a Jesús que yo ande con venganza, que ataque a mi marido, a la hermana o que ataque a la esposa? ¿Le gustará a Dios que yo no le pague la deuda a ese caballero que le debo los 10,000 y siempre me queda mirando de al frente y yo paso por el escondido? ¿Le gustará a Jesús? No, debo santificar mi mentalidad y tener otra mente, una mente más pura, más buena. Amén. Bueno, ¿qué otra cosa, qué otro llamado también tenemos? A presentar nuestro cuerpo al Señor en santidad. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, ruego por las misericordias del Señor que ha tenido contigo, cómo ha sido tan misericordioso, que presente tu cuerpo. Y aquí está hablando ahora del cuerpo, no está hablando del corazón, está hablando de este cuerpo, que fue lo que Dios me dijo en esa oportunidad. Me dijo, yo te saqué de esa inmundicia para que no sirvas más ahí, me sirvas a mí. Eso fue un día miércoles, ¿te acuerdas? Y llegó el día viernes y había casa iglesia no sé dónde, una hermana, ¿te acuerdas? Y vamos, que tú dijiste, hay casa iglesia. Ya, vamos, hay que ir a ese lugar. Me acuerdo que los hermanos me arrodillaba, no sabía ni orar, pero me arrodillaba con ellos, porque tenía que presentar mi cuerpo ahora a la santificación, ya no más a la inmundicia. Entonces no le hagamos el quite a presentar el cuerpo a la santidad. Dice que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional, la mente que razona. Y usted a veces está dudando de poder, cuando están las iglesias abiertas o en la mañana, en la noche, dice usted, ay, no quiero levantarme a orar. Yo sé que Dios quiere que yo ore, pero no quiero orar. Vamos, levántate, presenta tu cuerpo para el Señor. Tu mente va a estar mucho más saneada, limpia. Amén. Así que nuestro llamado es a presentar nuestro cuerpo a Él también en apartamiento, en santidad. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ve? El cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye este cuerpo, lo entrega al desorden, lo mata, está diciendo esto. Si alguno entrega este cuerpo a la destrucción, dice, Dios también lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo, es apartado, es dedicado. Esto fue lo que le pasó a Sansón. Sansón, hermano, entregó su cuerpo con una mujer ramera, entregó su cuerpo con una mujer filistea, entregó su cuerpo a muchas cosas en la fornicación. Finalmente, una última mujer que se llamaba Dalila, no entregó solo el cuerpo, entregó su corazón, entregó su alma, se enamoró de esta mujer. Y esta mujer le dijo, descúbreme el secreto, Sansón, ¿por qué tienes tanta fuerza? No, dice, si me amarran con esto, Sansón, los filisteos sobre ti, y rompía todo, hasta que la mujer lo importunaba en su corazón y él le descubrió el secreto. Y le dijo, yo soy nazareo del vientre y muchas cosas más, así que si me cortan el cabello, perderé mi fuerza. Y claro, el problema no era el cabello, era el voto que él había hecho, y se entregó en las manos de los filisteos
Así terminó muerto Sansón, terminó muerto trágicamente Sansón. Dios lo respaldó, sí, hasta el final, pero perdió todo, hermano. ¿Por qué? Porque él no se dio cuenta que su vida había sido dedicada a Dios, que él era santo. Por eso muchos de ustedes nacieron dedicados a Dios por sus padres. Nacieron dedicados. Y los que van a ser papás, si tú vas a ser mamá, si tú vas a tener un hijo o ya tienes un hijo, dedícaselo al Señor. Dedícaselo al Señor. Señor Jesús, en lo que a mí concierne, yo te lo dedico a ti, para que sea tu siervo, Señor. Aleluya. Y donde quiera que ande ese niño, Dios le va a andar recordando que él es un linaje escogido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a compartir algunos consejos de santidad. Y estos consejos van a ser en dos aspectos. Uno interno y uno externo. Aspectos internos. Primero, considérese usted a sí mismo muerto al pecado. Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, muertos al pecado. Ya el pecado no tiene poder, como decía anteriormente, ¿cierto? Antes el pecado hacía lo que quería con nosotros. Éramos esclavos del pecado. Pero una vez que fuimos libres, ahora ya somos muertos para el pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros si es que nosotros estamos apartados para el Señor. Si es que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Ser guiados por el Espíritu Santo y ser fortalecidos por Él en el hombre interior. Amén. Pero debemos considerarnos muertos al pecado. Amén. Y vivos para nuestro Dios. Recién estaba mirando ahí un comentario, miré de pasada el celular que tengo aquí y veía a la pastora Edith Fredes de Yungay. Y nosotros me acuerdo cuando conoció al Señor el papá, porque el papá conoció antes de la pastora Edith. ¿Se acuerdan? Nosotros íbamos a la casa de la pastora Claudia Fredes, ese tiempo la hermana Claudia Fredes, y le hacíamos casi iglesia a ella con mi esposa, hace más de 20 y tantos años atrás. Y sabe que se convirtió la mamá de ella, la pastora Fresia Pizarro, y el papá, el hermano, el apóstol después Pedro Fredes, él llegaba y nosotros estábamos sentados en la mesa y él llegaba a ese lugar y venía de su trabajo y muchas veces venía con traguitos, había tomado su trago, se sentaba mientras él calladito, con mucho respeto, y nosotros mientras hablábamos. El asunto es que el Señor empezó a tocar su corazón y él empezó a quebrantarse, a ser llamado por Dios y recibió a Jesús en un momento. Y yo siempre me acuerdo que después cuando él ya se entregó al Señor, cuando él ya entregó su vida, al poquito tiempo después, nosotros hacíamos rueda de oración y le decíamos, hermano Pedro, haga usted una oración. Y durante varios meses él hacía una oración y decía, y todavía me acuerdo, cuando él oraba, Padre, en el nombre de Jesús, y decía, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne, decía, y de la muerte. Y después, al rato después, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, decía. Y lo decía con bastante convicción. Y así fue, mi hermano. Él fue libre absolutamente del alcohol, de muchas cosas más. Fue pastor, ¿cierto? Fue apóstol también en el sur de Chile. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo todavía me acuerdo de esa oración, que es lo mismo que leía recién mi esposa. Ustedes considerados muertos al pecado. Y él decía, me ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús del pecado. Qué lindo es el Señor. Amén. Dios me ha hecho muerto al pecado. Aleluya. Y a un muerto usted le puede poner un bistec por encima. ¿O no? Le puede hacer así. ¿Y qué hace un muerto? No hace nada. No lo recibe. Amén, gloria a Dios. Me acuerdo que hay una frase muy común, bueno, por lo menos para mí era común, la escuché muchas veces y también la dije muchas veces, y era con respecto a cuando uno guarda resentimientos y rencores hacia una persona, ¿cierto? Dice 1, 2, 3 y después de eso murió para mí, ¿cierto? Ese mismo pensamiento es el que nosotros tenemos que tener hacia el pecado, murió para mí. Amén. Ya no tiene poder sobre mí, no me importa, no tengo ninguna relación con él. Yo vivo mi vida, el pecado murió para mí. Dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Es una decisión de santidad. Estoy muerto al pecado, muerto. Otro consejo interno, como decíamos, preséntese a Dios continuamente, constantemente preséntese ante el Señor. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ve? Dice, presentado a vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Preséntese a Dios continuamente, continuamente. ¿Se acuerda de lo que oramos siempre enseñados también en nuestra iglesia? Primero por mí, perdóname Señor, cambia mi vida. Preséntese a Dios continuamente. Mientras más usted se presenta a Dios, más santidad. Estamos hablando de la santidad, del aspecto interno de la santidad. Primero, considérese muerto el pecado. Segundo, preséntese a Dios continuamente. Hay personas que dicen, hoy estoy perdiendo mi primer amor, dicen, pero nunca se presentan ante Dios. Si no oras, si no buscas a Dios, hermano, si tú eres un apóstol, eres un pastor, un diácono, el que sea, con mayor razón, todos los días alguien dirá, bueno, mi apóstol Marco ya no tiene ni para qué ir a orar. Dirá alguien, no, está equivocado. Mientras más llamado, todos tenemos que presentarnos ante el Señor, no existe. El apóstol Pablo dice que ellos tenían un lugar donde solía hacerse la oración, donde buscaban al Señor. El Señor Jesús todas las tardes subía al cerro a orar continuamente. Ojalá nos volvamos adictos a la presencia del Señor. Así que consejos, preséntese a Dios continuamente, vaya siempre al Señor, siempre. Y dice el dicho, júntate mira con quién anda, ¿cómo es? Y te tiene que creer. El que se junta con sabio dice que sabio será. Júntate harto con el Señor, que se te pega lo del Señor. Y tanto que le decían, tú te pareces, ¿cierto? Tu manera de hablar te delata, le dijeron a Pedro, tú también andabas con él, porque se juntaban harto con el Señor. Qué lindo es el Señor Jesús. Bueno, otra cosa más, preséntese como resucitado de entre los muertos. Preséntese como resucitado de entre los muertos usted. Otra cosita, presente sus miembros, es decir, su manos, su boca, sus pies, sus ojos. Preséntelos como instrumentos de justicia. Preséntese, son consejos. Presente sus manos al Señor, su boquita, preséntesela al Señor, sus ojos, sus pies. Señor, aquí estoy, me presento ante ti en santidad, en santidad. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Otro consejito, renuncie continuamente. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo es renuncie a sí mismo. Renuncie a usted misma, a sus deseos, cada día, ¿cierto? Y siga al Señor. No podemos seguir al Señor y arrastrar, ¿cierto? Cosas de la vieja vida, hechos, prácticas de la vieja vida. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, niéguese a sí mismo, despójese a sí mismo de todas aquellas cosas, ¿cierto? Tome su cruz y sígame. Amén. O tomamos la cruz o arrastramos las cosas de la vieja vida. Y si vamos arrastrando las cosas de la vieja vida, no podemos tomar la cruz. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Renuncie al mundo y a sus deseos. No al trabajo, ¿cierto? No a la casa, no a los arbolitos, no, sino al sistema de este mundo en el que vivíamos en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. Amén. Hoy estamos en este nuevo reino, en esta nueva manera de vivir. Ahora somos hijos de la luz, ¿cierto? Y tenemos que aprender a vivir de esta nueva manera. Y para eso tenemos que renunciar al mundo. Amén. Renuncia a todas las obras del reino de las tinieblas. La Biblia dice, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje con sus manos, dice, para que tenga sustento y tenga que compartir con los que padecen necesidad. Renuncia a todas las obras del reino de las tinieblas. Amén. Eso también es santificarse. Amén. A apartarse de lo malo. Renuncie a obedecer a Satanás en todos sus consejos. Que antes nos decían, miente nomás, una mentirita blanca, llévatelo nomás si nadie se va a dar cuenta, hazla cortita, ¿quién lo va a notar? Amén. No, renuncia a todas aquellas cosas, no se olvide que Dios nos está mirando. Tal vez no hayan ojos físicos a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová el Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Podemos pensar que porque a lo mejor no fuimos descubiertos en el minuto haciendo X cosas, ¿cierto? Pasamos desapercibidos, pero no es así. No hay nada oculto que no haya de saberse ni escondido que no haya de ser manifestado. Amén. Así que niéguese a usted, renuncie a usted mismo, al mundo, renuncie a las obras del reino de las tinieblas y también renuncie a obedecer las influencias de Satanás.
Aleluya. Otro consejo, ahora vamos a los consejos externos. Dijimos delante los internos, ¿cierto? Lo que acabamos de hablar. Vamos a los externos ahora. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Wow, dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y se está refiriendo ahora a el aspecto externo. ¿Cómo nos vamos a conducir hacia afuera? Porque dijimos hacia adentro, ahora vamos hacia afuera. Para tener la santidad del Señor, ¿cómo debemos conducirnos, pero hacia afuera? Primero, condúzcase rectamente. Rectamente. Comience a vivir una vida recta. Haga senda derecha para sus pies, dice la Biblia, para que lo cojo no se salga del camino. Haga senda derecha para sus pies, rectamente. Ande en las cosas rectas. Empiece a sacar de su vida todo aquello que no sea recto, que sea torcido. Amén. Hay cosas que no podemos nosotros cambiar. Por supuesto, hay cosas que no podemos cambiar, pero tome la decisión de a partir de ahora mismo empezar a conducirse rectamente, hacer las cosas bien, como deben ser hechas. Ya lo que ya hizo para atrás no lo podemos arreglar nosotros y algunas cosas sí, tal vez se puedan restituir o se puedan arreglar, se pueda devolver algunas cosas también que no sean correspondientes, pero de ahora en adelante comienza a conducirse rectamente. Otro consejo, tenga una conducta separada de las costumbres mundanas. Tenga una conducta separada de las costumbres mundanas. Y esto no estamos hablando de legalismo, ni que usted no pueda en el momento de la Navidad decirle feliz Navidad a su esposa o a sus hijos y decirle, bueno, ya le vamos a regalar esto. No hay problema con esas cosas. No estamos refiriendo a eso, ¿ya? Ni que para el 18 de septiembre, digamos, somos de Chile y vamos a decir, gracias Señor por nuestro país, ¿cierto? No, por favor, no celebren ninguna de esas cosas. Nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de las costumbres que la gente tiene malas, las costumbres pecaminosas que las personas tienen en determinados momentos. Si no, no podríamos, hermano, estar en la sociedad. No podríamos hacer las cosas o andar en las micros que andan las demás personas o en las carreteras que andan las demás personas. Estos días hemos hablado con varias personas que no sé, piensan que nosotros ya no tenemos que vivir, nosotros pertenecemos a un sistema que está que está aquí en la tierra, que es ir al negocio, trabajar, tener familia, casarse y muchas cosas más. Pero nosotros no vivimos conforme a las cosas malas del sistema de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenga una conducta separada usted de las costumbres mundanas, de las cosas perversas que ocurren en este mundo. Para que camine en santidad, demuestre la diferencia usted. Manifieste la gloria de Dios. Amén. Santo sea el Señor. Tenga un carácter apacible también. Busque la manera de tener un carácter apacible. En el fondo, déjese de andar peleando. Ya eso es todo. Déjese de andar peleando con todas las personas, porque no se olvide que usted ahora está en un camino de santidad. ¿Cómo queda después que pelea? Mal. ¿Cómo queda usted? Mal. Su conciencia queda mal. Ahora usted está en un camino de santidad. Tenga un carácter apacible. Amén. Otro consejo, sea sobrio. Una persona sobria es una persona que bueno, no anda en disoluciones ni en cosas raras, ni es demasiado extremoso para sus sistemas, sus maneras de ser. Sea sobrio, es una persona normal, ¿ya? Temeroso de Dios. Amén. Una persona temerosa del Señor Jesús. Dios le bendiga. Aleluya. El llamado de Dios es a perseverar en la santidad. En todas estas cosas, cierto, que hemos hablado en forma interna y en forma externa, debemos perseverar hasta el día de Jesucristo. Perseverar en tener una conducta separada, cierto, de las costumbres mundanas. Perseverar en tener un carácter apacible, en ser sobrio, en tener temor y respeto del Señor. Amén. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Seguid la paz, buscar la paz con todos y buscar también la santidad. Dijimos que de gracia recibimos el nombre, el título, ¿cierto? Y los lentes con que Dios nos mira a través de la sangre de Cristo y nos ve santos. Además de esa santidad honorífica, podríamos llamar lo que hemos recibido, ese título de santo, ¿cierto? Dios apenas llegó a nuestro corazón, sí nos santificó de muchas cosas que por su bendito poder dejamos de hacer. No sé si usted se dio cuenta, por lo menos yo no sé en qué minuto dejé de fumar, no sé en qué minuto dejé de decir garabatos,
porque también los decía, si también estaba en el mundo, también fumé, si también estaba en el mundo, y otras cosas más, ¿cierto? No sé en qué minuto esos pecados cayeron de mí. Llegó el Señor y eso cayó de mí, y yo debo perseverar y seguir en esa santidad y seguir buscando, ¿cierto?, que el Señor vaya santificando mi vida cada día más y presentar mis miembros, ¿cierto?, como hemos dicho, para el servicio del Señor hasta el día de Jesucristo. Perseverar, ¿cierto?, en la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Así que no sea, como dice la Biblia, de los que retroceden, sino de los que perseveran para la preservación de su alma. Amén. Dios nos dio un regalo tan grande que no se puede comprar. Quisieran los millonarios, o querrán algún día los millonarios, comprar su salvación. De hecho, hubo una época, ¿cierto?, en la historia del mundo en la que se pagaba creyendo que con ese dinero se podía comprar la salvación. Pero no hay oro, no hay dinero, no hay plata en este mundo que pueda comprar la salvación o el perdón de los pecados. Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede darnos una nueva posición espiritual y declararnos santos y perdonados. Amén. Y si hemos recibido esta gracia tan hermosa, incomparable, ¿cierto? Y no hay forma de obtenerla sino es a través de Jesucristo. Y nosotros la hemos obtenido gratis con todos sus beneficios, amados. Debemos cuidarla y perseverar hasta el fin en ella. Aleluya. Qué terrible cuando a veces hay personas que no perseveran en lo que decía mi esposa recién, en esto de buscar la santidad y de estar. Y a veces pasan 3 años, 4 años, 5 años. Y tú te encuentras con esa persona y están iguales, no ha habido ni un cambio, continúan siendo las mismas personas peleadoras, con problemas o con lenguaje sucio, y no estoy hablando de gente del mundo, por si acaso, porque ellos no han sido lavados, ¿cierto? Ellos están todavía allá. No, personas cristianas que han abandonado, que han dejado de perseverar en la santidad o han tirado, ya se han sacado han dicho, yo no quiero más esta vida, estoy cansada no sé, siempre tengo que poner la segunda mejilla, siempre tengo que estar aquí, yo quedándome callada, no, ya basta con esto y me rebelo. Y pasan los años. Y qué terrible cuando tú ves que la unción se detuvo, la unción de santidad, la unción de limpieza espiritual. Y esta persona dejó de perseverar y la Biblia decía, el versículo recién, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí se detiene ese proceso y la persona está en juego, hermano, su salvación, porque ha dejado de perseverar en la santidad. Y dice que sin la santidad, que todo lo que hemos estudiado esta noche, no podrá ver al Señor. Así que peleemos esta buena batalla y perseveremos en la santidad. ¿Hay otro versículo? Amén, sí, Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén, este versículo nos habla de perseverar aún en la santificación, ¿cierto? Si es justo, practique la justicia hasta el final. Amén, no se canse, la Biblia dice de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os canséis, amén, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, amén. Es verdad que a veces es como el salmón que nada contra la corriente y hay oposición y hay burlas y muchas cosas más por el servicio, ¿cierto?, honesto al Señor, pero nosotros debemos perseverar. Dice, el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía, no se rinda, ¿cierto? No vuelva atrás. Amén. Ruegue a Dios, llore delante de Dios como lo hacemos todos, ¿cierto? Señor, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Amén. Así debemos orar y llorar y decirle, Señor, no me sueltes, que yo no quiero volver atrás. Y debemos perseverar y santificarnos hasta el día de Jesucristo. Este versículo igual es bien decidor porque también habla con respecto a cómo Dios es en su naturaleza, porque Dios a su creación nunca la sujeta por obligación. Y esto a mí, yo así lo interpreto, como que dice, si tú quieres ser injusto, bueno, sigue siendo injusto. Total, el que pierde es la persona, no es Dios. Dios es un Dios que ama, pero a todos nos da el libre albedrío. Si eres inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, bueno, practique justicia, y el que es santo, todavía más santifíquese y siga santificándose.
Porque, repito, Dios no obliga a su creación, no lo obliga. Dios invita a su creación a participar de su santidad. Porque Él dice, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, nosotros decir, tenemos que prohibir tal cosa, la verdad, hermano, Dios al hombre le permite que el hombre escoja en su libre albedrío. Y Dios nos está invitando a nosotros a que escojamos por su santidad. Y si tú eres santo, no digas, pero que yo ya estoy muy santo. He cambiado mucho, porque a veces nos exaltamos de esa manera, ¿no? Si usted supiera, pero yo he cambiado mucho, como diciendo ya evolucioné a otra etapa. No, te falta todavía. Tengo que seguir adelante. Gracias, Señor, por eso, ¿ya? Bueno, la santidad se perfeccionará, esta santidad en nosotros, se perfeccionará en nosotros la santidad en el respeto o el temor al Señor. El respeto a Dios hace que nos santifiquemos más y se perfecciona la santidad en nosotros. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí tenemos el perfeccionamiento de la santidad cuando respetamos a Dios. Dios me mira, Dios está aquí, Dios está en cualquier lugar. Él me está observando porque Él es Dios. Creo que si yo tomo esta verdad, Dios es Rey, es maravilloso, su presencia, su omnipresencia está aquí. Dice que si tú tienes ese pensamiento, yo tengo ese pensamiento, vamos a perfeccionar nuestra santidad. Y cada día nos vamos a parecer más a el maravilloso Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Amén. Bueno, finalmente Dios promete terminar su obra santificadora en nosotros si perseveramos. Amén, porque todo, si bien nosotros presentamos nuestros miembros, ¿cierto?, para la santificación, pero Dios nos dejó su Espíritu que está obrando en nosotros, que nos ayuda a aborrecer el pecado, ¿cierto?, y nos da el poder y la fuerza, la potencia necesaria para apartarnos para Él. Amén, y Él prometió terminar esa obra en nosotros si perseveramos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Va a hablar usted? Hablo yo. Dice que Dios mismo... Qué lindo, qué lindo. Esta parte es hermosa porque estamos terminando ya el estudio. Es hermosa porque Dios promete santificar su obra en nosotros. Y qué lindo poder tener la esperanza. Dios a nadie lo deja huérfano. Él nos dice, si tú perseveras, yo podré santificarte por completo. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cuántas veces tú le has llorado a Dios y le has dicho, Señor, quiero que me cambies? Tengo un muy mal carácter. Y después te das cuenta cómo Dios lo hace. ¿Sabe? Bueno, voy a contar esta revelación que tuve hace muchos años atrás, fueron ya creo unos 15 años atrás. Y yo estaba muy afanado por cambiar mi vida. Yo creo que estaba un poco más afanado de la cuenta y un poquito con humanidad también dentro de mí, lo reconozco. Y me dedicaba mucho a querer cambiar. Y ya estaba un poquito culposo tal vez conmigo mismo también. Y decía, no, muchas cosas que tengo que cambiar. Y ya como un monte muy grande. Y ayunaba y oraba mucho para cambiar, y lo cual no digo que sea malo, es un buen instrumento que Dios nos ha dejado para poder cambiar. Pero estaba con mucho deseo de cambiar y Dios conoce el corazón. Y también ve la intención dentro de nosotros. Y yo oraba siempre y buscaba al Señor. Pero en un momento estaba un poquito así triste porque dije, pucha, no sé, no he cambiado, tengo muchas cosas que cambiar. Y se acercó una hermana, un día, sin saber lo que yo estaba orando y pensando y todas las cosas que estaba viviendo. Y se acercó una hermana y me dijo, pastor, quiero decirle algo. Y yo la miré y dije, sí, le dije. Anoche tuve una visión, no más que una visión, me dijo, tuve una visitación. Sí, le dije yo. ¿Sabe qué me pasó? Me conversó la hermana. Yo estaba anoche durmiendo y vino el Señor, me dijo. Ah, wow, palabras mayores, que vino el Señor. Sí, me dijo, lo vi. Y habló. ¿Qué le dijo? ¿Sabe de qué me habló? Me habló de usted. Y dije, ¿de mí? Oh, dije, ya,
Ay, hermano, me dijo eso y al tiro me puse a llorar. Me dijo, el Señor me dijo, dile a mi hijo que yo voy a terminar la obra en su vida, que yo la voy a perfeccionar y que yo voy a producir un cambio en él. ¡Wow! Cuando la hermana me dijo eso, me sacó como no sé cuántos miles de kilos de encima, que así, ¡wow! Dije, Señor, te diste el tiempo de ir a hablar con una hermana para mandarme este mensaje. Y no era que yo dejé de orar ni de buscar al Señor, no. Solo que Dios me estaba diciendo, si tú me buscas y tienes amor, yo termino la obra en tu vida. Y lo hago porque soy Dios. Y si el versículo que leíamos en 1 Tesalonicenses 5:23 es real. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para el Señor. ¿Y sabe qué? Cuando las personas aman a Dios, cuando la gente realmente ama a Dios y está involucrada con Él, y cuando tú amas realmente a Dios y tú te entregas a Dios, vas a cambiar, Dios te va a cambiar. ¿Y sabe qué? Las personas serán los primeros en decirte, wow, que ha cambiado, está diferente, tenía un carácter antes, pero cómo le ha cambiado. Y solo ha permanecido como el pámpano, la uva ha permanecido en la parra y da fruto. Amén. Amén. Amado, sabe, si usted le ha costado a lo mejor vivir en santidad o le ha costado perseverar, ¿cierto?, en la santidad, no es porque usted no sea apto para el reino, porque hay personas que dicen, no, yo creo que yo no sirvo para esto, porque en realidad el pecado me la gana, no, yo no puedo, la tentación es muy grande. Pero sabe que es un error, porque la palabra de Dios dice que, bueno, que todos vamos a ser tentados. El tentador está para eso, para tentarnos, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que cuando venga la tentación, dice que junto con la tentación Dios nos va a abrir una puerta de salida. Amén, para poder salir de la tentación y no caer en ella. Amén. El problema está en que a veces nosotros con nuestra propia fuerza tratamos de soportar la tentación y con nuestras propias fuerzas no podemos. Amén. Ahora estuvimos, el fin de semana vino mi hija Romina, ¿cierto?, con mi santito precioso, y él aprendió una palabra en unos monitos que ve. Nuestro santito, de los dos. No, mi santito. Se llama Santiago, ya, Santiaguito, santito le decimos. Ya, nuestro santito. Vino Santiaguito, ¿cierto?, y aprendió una palabra en unos monitos que ve, y esa palabra es ayuda. Entonces, cuando él estaba necesitado de algo, gritaba, ¡ayuda! 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 Gritaba, y nosotros miramos, y todos íbamos a ver qué le pasaba, porque gritaba, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Sabe? A veces a nosotros nos falta gritar, ¡ayuda! ¡Padre! ¡Ayuda! Amén. Él prometió y dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay nadie que esté descalificado para el reino, no hay nadie que no pueda ser apto. En realidad, ninguno es apto. Él nos ha ayudado y dice que Él terminará esa obra que comenzó, solamente que te falta pedir ayuda, a grito, a pulmón, ¿cierto?, a clamor, porque Él vendrá. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Hay esperanza en el Señor. No nos llamó Él para que termináramos derrotados en el camino. Amén. Somos nosotros los que muchas veces tratamos de resistir la tentación con nuestras fuerzas. Y la verdad es que no vamos a poder. Es mejor pedir ayuda. Como mi Santiaguito. Amén. Y entonces vas a ver el poder de Dios, como Él es capaz de levantar, dice, del muladar al pobre, de sacar de la mazmorra al prisionero, del cautivo. Amén. Aleluya. Jesús te ama. Y qué mejor ejemplo que la vida de Pedro. Pedro siempre pecaba al lado del Señor y se equivocó. ¿Cuántas veces Pedro? Pero tuvo una buena virtud, siempre estaba al lado del Señor. Siempre estaba al lado del Señor. Y al final ya se pegó el último de los chinitos. No conozco a ese hombre, no lo conozco, y blasfemó, ¿se acuerdan? No, si no lo conozco. Y cantó el gallo. Y Pedro cayó así. Pero Pedro ¿sabe que fue el único que llegó hasta el pretorio? Le puse más empeño. Y fue el único que miró a Jesús ahí cuando estaba todo golpeado. Y Jesús, cuando él negó y cantó el gallo, la última vez, dice la Biblia, el libro de Lucas, que Jesús miró a Pedro. No creo que con condenación, él lo miró con amor, como un padre. Lo miró a Pedro y dice que Pedro miró a Jesús, se acordó de las palabras y se tiró a llorar. Pero, sin embargo, Jesucristo, ¿qué veía en Pedro?
el amor que le tenía, el deseo, de qué manera Pedro había llorado, como decía, pidiendo ayuda, como decía, ¿cierto? Y se acercó. Finalmente se le apareció el Señor a Pedro después, resucitado, y le dijo, ¿me amas, Simón? Sí, Señor, le dijo, te amo. Apacienta mi oveja. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, te amo, le dijo. Pastorea mis corderos, le dijo. Y la tercera vez lo miró y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? ¿Cierto? Y le dijo, antes hacía lo que quería, pero ahora te ceñirá y te llevará a otro, le dijo, y apacienta mis ovejas. ¿Y sabe lo que significó eso? Que Dios no lo desechó. No, porque Pedro amaba a Jesús y quería ser cambiado por él. Y sabe que ese hombre que había sido pescador, violento y muchas cosas más, terminó siendo un hombre obediente, entregado al Señor y lleno de su amado Espíritu Santo. Así que, aleluya, tenemos grande esperanza si permanecemos pegados al Señor y crecemos en intimidad y en relación con Él. Amén. Y si se resiste en algún momento, se revela en algún momento, vuélvase y pida ayuda. 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 Amén. Qué lindo es el Señor. Hagamos una oración, usted que está en su casita ahí, que el Señor ha tocado tu corazón y te ha hablado y te ha dicho que Él te ama. Que Él te ama. ¿Sabes? Yo siento el amor del Señor esta noche. Siento el amor del Señor como te habla con amor y te dice que si sigues con Él, Él hará la obra. Amén. Que Él apartará las cosas que tenga que apartar. Y dice, el otro día sacaba un pan de vida y me decía esa palabra que dice, limpiaré lo más puro de tus escorias. Volveré mi mano contra ti, dice, ¿o no? Y te limpiaré aún lo más puro de tus escorias, dice. Qué lindo es el Señor. Amén. Así que Dios promete ayudarnos. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Cierra sus ojitos. ¿Quiere orar usted, amor, por los hermanos? Amén. Amado, precioso y maravilloso Señor, Gracias, nos Señor. inclinamos delante de ti, Dios mío. Oramos, Señor, por Gracias. cada uno de nuestros hermanos que está en estos momentos, Señor, en sintonía. Oramos Gracias. para que tú les fortalezcas. Amén. Oramos, Señor, por aquella persona que no se ha sentido apta para el reino, Señor, que se ha sentido débil, que se ha sentido a lo mejor señalado. Padre, en el Jesús. nombre de Jesucristo, oramos por él o por ella, creyendo, Señor, que tú le levantas, Padre, Gracias. que tú no has desechado a ninguno de Gracias. tus hijos, Gracias. Señor, que tú estás Gracias. haciendo una obra poderosa. Amén. Reconocemos que nos ha faltado clamar a ti por ayuda, Amén. Señor, en medio de la tentación, Gracias. porque tú prometiste, Señor, abrir una puerta de salida. Padre, en el Gracias. nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tu heredad. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, porque Gracias. solos no podemos, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, tú levantas al caído, Señor, tú rescatas del hoyo nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendecimos a tu iglesia, bendecimos Amén. a tu pueblo, Padre, en el Gracias. todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Aleluya. Dios para siempre. Amén. Qué hermoso, Señor. Gracias, Qué hermoso lo que Señor. hemos hablado en esta noche. Amén. Ya vamos a ver las peticiones de